Hola, hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Un abrazo, un feliz y bendecido domingo para todos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por participar de cada una de nuestras transmisiones y publicaciones. Para hoy domingo le traigo una historia poderosa y muy bonita. Una historia que nos hablará de fe, una historia que nos hablará de oraciones contestadas, de necesidades suplidas. Estaré contando una historia de un hombre que clamó, que tuvo un clamor hacia Jesús y su clamor fue efectivo. Este hombre que clamó tuvo respuesta a su necesidad. Por eso le hemos titulado al tema de hoy un poderoso clamor. Ese es el tema de hoy, un poderoso clamor. Y en la historia que vamos a compartir, vamos a aprender algunas cosas bien interesantes. Vamos a aprender lo poderoso que es clamarle a Dios. Sepa esto, clamar a Dios es poderoso. Y vamos a descubrir algunas claves que nos van a ayudar para que nuestro clamor, el suyo y el mío, sean clamores efectivos, poderosos. Además, la historia de hoy no solo nos enseñará, sino que nos retará a convertirnos en hombres y mujeres de fe. Y le voy a decir otra cosa. Hoy vamos a aprender que la fe es mucho más que algo mental. La fe es acción. Todo eso vamos a aprenderlo hoy en los siguientes minutos. Así que por favor acompáñeme en esta transmisión, en este especial dominical con temas de crecimiento espiritual y personal. Repito, gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar siempre con nosotros. Quiero hacerle una pequeña invitación. Este libro, Diario de un Vencedor, es un libro que estoy seguro le ayudará a renovar su mente y a transformar su vida. Es un libro devocional, letra grande, tiene talleres, viene para 60 lecturas. Es decir, en 2 meses usted ya se ha leído el libro. ¿Cuánto dura cada lectura? 3, 4, 5 minutos máximo de lectura. Con talleres. Usted aparta 5 minuticos al día, lee el libro y créalo, si usted sigue los pasos, si pone en práctica todas las herramientas que compartimos aquí, a los 60 días, su manera de pensar es diferente. Usted ha renovado su mente y ha logrado transformaciones, cambios poderosos en usted. ¿Dónde puede adquirir este libro? Diario de un Vencedor. En Amazon, si vive por fuera de Colombia. En Amazon escribe Diario de un Vencedor, Rodrigo Riaño del Castillo, y Amazon lo imprime y se lo va a llevar a la puerta de su casa. Si por alguna razón Amazon no se lo lleva hasta su casa, lo puede descargar en Kindle. Descarga la versión Kindle a su celular y a través de esta aplicación Kindle usted puede tener este celular o este libro en su celular. Y si vive en Colombia, nosotros se lo despachamos a cualquier lugar del país, marcando el 312-580-0866, el número que está en pantalla. Diario de un Vencedor. Un libro que estoy seguro le ayudará a conectarlo con Dios
y su propósito. Adquiera el libro Diario de un Vencedor. Permítame, nos seguimos hidratando. Vamos bien. Seguimos en terapias. Las terapias de esta semana han sido terapias muy fuertes. Están metiéndonos fuerza en la terapia, así que terminamos un poco maltratados después de la terapia, pero tiene un buen propósito. Y téngame paciencia con la voz, por favor, todavía, que estamos en recuperación y estamos en terapias. Pero vamos muy bien. Así que voy a sacar tiempo para estar hidratándome, tomando agüita. Un poderoso clamor es el tema el día de hoy. Les decía que con una historia bíblica les iba a hablar de un hombre que clamó a Dios, que le clamó a Jesús en medio de una necesidad. Jesús oyó su clamor y dio respuesta a su necesidad. El clamor de este hombre fue muy poderoso. Pues vamos a aprender de la historia de hoy, vamos a extraer enseñanzas muy prácticas que nos van a ayudar para que nuestro clamor, el suyo y el mío, también sean clamores poderosos y efectivos. La historia que le voy a contar el día de hoy está en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del verso 35 al verso 43. Lucas 18, 35 al 43. Repito, el título de hoy es Un poderoso clamor. Y les voy a contar la historia, mientras en pantalla está la cita bíblica o la porción donde está la historia. Lucas 18, 35 al 43. Dice la historia que Jesús iba llegando a la ciudad de Jericó. Y en esa ciudad de Jericó estaba sentado junto al camino un hombre ciego. Este hombre estaba pidiendo limosna. Quiero que se vaya imaginando la historia. Junto a la entrada de la ciudad, un hombre ciego pidiendo limosna. Jesús va entrando y dice que había mucha gente alrededor de Jesús. Ya la fama de Jesús se había extendido. A esas alturas ya se conocía todo lo que Jesús había hecho, de los milagros que había hecho. Ya Jesús era famoso. Y cuenta la historia bíblica que cuando Jesús va a entrar a la ciudad, la gente se alborotó, la gente salió a recibirlo, mucha gente lo rodeaba y había mucho ruido en la entrada de la ciudad. Cuando el ciego escuchó el ruido, él preguntó y dijo: mire, explíquenme qué está pasando, por qué tanto ruido en la ciudad. Y la gente empezó a decirle: oye, es que allí viene Jesús de Nazaret, está aquí con nosotros. Y dice que cuando el ciego se dio cuenta que el que estaba entrando a la ciudad era Jesús de Nazaret, dice que el ciego se puso a gritar y empezó a clamar a gran voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba una y otra vez. Quiero que se imagine esa escena. El ciego, tranquilo, pidiendo limosna.
pero estaba tranquilo, estaba despreocupado, pasivo, viviéndolo de todos los días, lo mismo de siempre, rogándole unas moneditas, una ayuda a la gente. Pero cuando se dio cuenta que el que estaba allí, muy cerca de él, era Jesús de Nazaret, se estira, yo me imagino que se levanta y empieza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba, como yo quisiera hacerlo en este momento. Gritaba este hombre. Y quiero que hagamos una pausa a esta historia para llamarle la atención de algo. Y es a lo que este ciego gritaba. Este ciego estaba gritando más que ayuda, más que un milagro. Estaba gritando una declaración de fe. Quiero que escriba esto en el chat. Escríbalo en el chat. Este ciego estaba gritando una declaración de fe. Escriba eso. El ciego de Jericó estaba gritando una declaración de fe. Escríbalo completo. Quiero que lo escriba completo. El ciego de Jericó estaba gritando, más que un milagro, una declaración de fe. ¿Lo escribió? Escríbalo. Mire, cuando yo le digo escríbalo, escríbalo en su celular, en el chat, en un cuaderno, porque eso que yo le digo que escriba es poderoso. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces pensamos que la declaración del ciego era una declaración de sanidad. Y no es así. La declaración del ciego era mucho más que una declaración de sanidad. Era una declaración poderosa de quién era Jesús. Mire, cuando el ciego dice Jesús, Hijo de David, está mucho más que diciendo Jesús, tú que eres descendiente de David. No, está mucho más, está diciendo mucho más que ubicando a Jesús en una genealogía. Está mucho más que ubicando a Jesús en una línea de familia, de sangre de David. Era mucho más que eso. Ya se lo voy a decir. ¿Sabe qué estaba haciendo el ciego? El ciego estaba declarando que Jesús, el que tenía allí muy cerca, era el Mesías. Y esa palabra es poderosa. Porque cuando el ciego dice, Jesús, Hijo de David, está diciendo, oye Jesús, yo creo que tú eres el Mesías prometido. Tú eres el Hijo de David, pero del que profetizaron los profetas, del que hablaban los salmos, del que hablaba Moisés. Este ciego, mi amiga y mi amigo, más que diciendo, yo creo que tú me sanas, estaba diciendo, Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios enviado del cielo. Yo creo que tú eres el Mesías que profetizaron los profetas. Yo sé que tú eres el Hijo de David. Por eso quiero
que ampliemos el panorama frente a eso que el ciego estaba diciendo. Repito, eso que el ciego dijo: tú eres el hijo de David, ten compasión de mí y sáname, era una frase poderosa, muy, muy poderosa. Quiero que sigamos con la historia. El ciego le dice: Jesús, hijo de David, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Esa fue la palabra. Y dice que los que estaban al lado le reprendían, le regañaban y le decían: ciego, cállate, cállate, ciego, cállate. Pero dice la Biblia que mientras más lo reprendían, él más gritaba, como yo quisiera hacerlo en este momento. Pero el ciego gritaba, entre más lo reprendían, más gritaba. Y dice la Biblia que con más fuerza lo hacía. Y decía: Jesús, hijo de David, tú que eres el Mesías, tú que eres del que hablaron los profetas, tú que eres el Salvador prometido, ten compasión de mí y ayúdame. Y dice la Biblia que Jesús se detuvo y ordenó que le trajeran al ciego. Y cuando el ciego estuvo cerca, Jesús le preguntó: oye, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? ¿Qué quieres que haga por ti? Y el ciego le respondió: Señor, quiero volver a ver. Así como yo también le estoy diciendo: Señor, quiero volver a hablar bien. El ciego le dijo: Señor, quiero volver a ver. Y Jesús le dijo: muy bien, ya puedes ver. Has sido sanado porque confiaste en mí. Jesús le dijo exactamente: ya puedes ver, tu fe te ha salvado. ¿Escuchó eso? Tu fe te ha salvado. Y le dijo: ya puedes ver. Y aún estaba ciego. Le dijo: ya puedes ver, tu fe te ha salvado. Y cuando Jesús dijo eso, tu fe te ha salvado, enseguida el ciego recobró la vista, pudo ver y siguió a Jesús. Y empezó a alabarlo, a glorificarle. Y toda la gente también alababa a Dios. Yo sé que esta historia, mi amiga y mi amigo, la hemos escuchado muchas veces, miles de veces. Pero permítame sacarle nuevas enseñanzas para su vida hoy, nuevas enseñanzas. Número 1. Mire, el único, escuche esto, el único que en toda la multitud gritaba esas palabras era el ciego. Nadie más gritaba: Jesús, hijo de David, tú que eres el Mesías, tú que eres el Salvador prometido, tú que eres el Mesías del que hablaron los profetas, ten misericordia de mí y sáname. Era el único que estaba gritando esas palabras. ¿Cuál es la enseñanza práctica que le traigo el día de hoy? El ciego pudo ver a Jesús de la manera correcta. Esa es la primera enseñanza de hoy. El ciego pudo ver a Jesús de la manera correcta. Por eso yo le decía: escriba que el ciego tuvo una declaración no de sanidad,
sino una declaración poderosa de fe. El ciego gritaba: Jesús, hijo de David, tú que eres el Mesías, ten misericordia de mí y sáname. Mire, el ciego, el que pedía limosna, quizá el despreciado de muchos. Escucha esto, estaba viendo más allá que aquellos que seguían a Jesús y sí podían ver. Se lo voy a repetir. El ciego, el de Jericó, quizá despreciado por muchos, porque pedía limosna, estaba viendo más allá de aquellos que seguían a Jesús y sí podían ver. Él fue el único que reconoció a Jesús como el Hijo de David, como el Mesías prometido. Lo reconoció y lo gritaba. Mire, allí no dice que toda la multitud estaba gritando. Allí no dice que toda la multitud clamaba esas palabras. No. Allí dice la historia que fue solo él. A tal punto que Jesús escuchó los gritos del hombre y por eso le mandó a llamar. ¿Sabe por qué Jesús mandó a llamar a este ciego entre toda la multitud? Piénselo, mientras me sirvo aquí agüita, piénselo. ¿Por qué Jesús mandó a llamar solo al ciego? Estaba rodeado de mucha gente. Dice que había un escándalo, mucha gente lo seguía. Pero ahora, quiero llamar la atención a esto. ¿Cuántos enfermos cree que había en ese día? ¿Cuántos cree que estaban pidiendo sanidad ese día? Muchos. Sí, ya muchos habían escuchado cómo Jesús sanaba y resucitaba y quitaba la lepra, sanaba al ciego, levantaba al paralítico, resucitaba. Sí, ya sabían. Imagínense cuántos podían estar gritando: Señor, sáname, Señor, devuélveme la vista, Señor, devuélveme esto, Señor, dame aquello. ¿Cuántos? Muchos, muchos. Pero solo llama al ciego. ¿Por qué? ¿Sabe por qué lo llamó? Porque la declaración de ese ciego era una declaración diferente a la de todos los demás. Ese ciego era el único que había reconocido a Jesús. Más que sanador, más que liberador, lo había reconocido como el Salvador, como el Mesías prometido. Por eso les decía, el clamor de este ciego era poderoso, porque era más que un clamor de sanidad, era más que un clamor de petición, era un reconocimiento de quién era Jesús. Se lo voy a repetir para que lo escriba. El clamor del ciego era más que un clamor de sanidad, era un clamor de reconocimiento de quién era Jesús. Y eso fue lo que impactó a Jesús al punto de llamarlo. Muchos clamaban por sanidad, muchos. Pero solo llamó a aquel que estaba teniendo un clamor, que estaba teniendo una declaración poderosa de quién era Jesús, que lo había reconocido como el enviado del cielo. ¿Sabe cuál es el gran problema nuestro? Que muchas veces nuestro clamor es solamente por necesidades y peticiones.
Y no estoy diciendo que esté mal, está bien. La Biblia nos invita a pedir, a buscar, a hallar, a tocar. Es más, dice que pedimos y no que no recibimos porque no pedimos. La Biblia nos invita a pedir. Pero la pregunta es, en nuestro clamor, ¿hay un reconocimiento de quién es Dios? ¿Realmente reconocemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador? Recuerde que Mesías significa Salvador. Y cuando Él nos salvó, Él nos compró. Y si nos compró, significa que somos de Él. Si somos de Él, significa que Él es nuestro Señor. ¿Reconocemos a Jesús como nuestro Señor? ¿Vivimos ese Señor solo de palabras o realmente hacemos de Jesús nuestro Señor? Nuestra petición debe ir acompañada de una poderosa declaración de fe, reconociendo quién es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, y vivir como tal, rindiéndonos a Él, haciendo de Él nuestro Señor. Eso fue lo que marcó la diferencia entre este ciego y el resto de la multitud. Yo quiero invitarle para que hoy miremos mucho más allá de lo que vio la multitud de Jericó y miremos lo que vio el ciego. Repito, veamos mucho más allá de lo que vio la multitud de Jericó y empecemos a mirar a Jesús como lo vio el ciego, reconociendo quién era Él. Eso es lo primero. Aprendamos a ver a Jesús de la manera correcta. Lo segundo es que este ciego tenía la palabra de Dios guardada en su corazón. Ahora usted dirá, ¿cómo así que el ciego tenía guardada la palabra de Dios en su corazón? ¿No es que era un mendigo? ¿Dónde dice que tenía la palabra de Dios guardada en su corazón? ¿Sabe? Eso lo podemos leer entre líneas. Cuando Lucas 18:36 dice que él preguntó qué pasaba, y cuando le dijeron que lo que pasaba era que Jesús estaba en ese lugar, él empezó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo les decía, imagínense la película, él sentado pidiendo limosna, haciendo lo mismo de todos los días, poniendo cara de miseria para que le dieran alguito, porque eso hacen los que piden, ponen cara de miseria. Eso hacen los que piden, ponen cara de quejosos, se quejan por todo para que le den algo. Yo imagino a este hombre, cara de miseria, de quejoso: ayúdeme, soy un pobre ciego, pidiendo una limosnita. Pero cuando él se da cuenta que Jesús estaba cerca, se levanta, se pone en pie y empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, tú que eres el Mesías, ten misericordia de mí. Le pregunto, ¿por qué este ciego identificó a Jesús como el Mesías, como el prometido, como el enviado del cielo, como el Salvador del mundo? ¿Por qué lo reconoció? Me atrevo a decir lo siguiente. ¿Sabe por qué? Porque este ciego, aunque no podía leer,
sí había escuchado mucho acerca de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos. Mire, hasta ese entonces, en la época de Jesús, ellos no tenían la Biblia como la teníamos nosotros. Hasta ese entonces ellos lo único que tenían era el Antiguo Testamento. No tenían nada más, solo el Antiguo. Y el Antiguo en ese entonces se dividía en tres: Ley de Moisés, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, 5 libros. Los profetas, profetas mayores, profetas menores, los que conocemos hoy, Isaías. Y allí estaba involucrado Josué, Jueces, Ruth. En aquel entonces ellos miraban estos libros no como históricos, sino como profetas. Y estaban los salmos. Los salmos. Entonces, este ciego, él iba al templo y escuchaba la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Así que el oído de este hombre estaba muy familiarizado con lo que decían los profetas, con lo que profetizaban los salmos y con lo que hablaba Moisés. Él sabía cómo eran las características del Mesías, del Salvador. Y él, mínimo, había escuchado todo lo que Jesús estaba haciendo y todo lo que Jesús había hecho. Y este ciego dijo: un momento, pero este Jesús del cual he oído hablar parece que es el mismo del que yo he oído hablar en las profecías. Es decir, este ciego, para decir: tú eres el Hijo de David, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, era porque tenía palabra de Dios aquí y aquí. Y por eso, cuando él le dijeron: es que el que está entrando a la ciudad es Jesús de Nazaret, él se puso de pie y empezó a gritar. Porque la palabra que tenía aquí y aquí se le reveló, se le hizo rema en su vida. Eso no hubiese pasado si ese ciego no hubiese tenido palabra ni aquí ni acá. Él simplemente hubiera visto a Jesús como uno más, como lo vio la multitud. ¿Qué hizo que este ruego fuera poderoso en el ciego? Que hizo un ruego basado en la palabra de Dios. Se lo voy a repetir. Este ciego hizo un ruego basado en la palabra de Dios. ¿Quiere que su ruego sea poderoso? Entonces, base sus ruegos en la palabra de Dios. Guarde la palabra de Dios en su corazón. Repito, el clamor del ciego fue poderoso porque fue un clamor acompañado de palabra, de una palabra que se hizo rema. Y eso es lo que quiero que usted tenga presente el día de hoy. El ciego había escuchado, había meditado, había guardado la palabra en su corazón. Y cuando escuchó a Jesús, él asoció a Jesús como el Mesías. Cuando usted y yo tenemos palabra de Dios en nuestra vida, vamos a escuchar la voz de Dios. La vamos a escuchar. Mire, lo más seguro es que en medio de nuestras situaciones difíciles, Dios nos va a hablar a través de su palabra. Dios nos va a consolar a través de su palabra. Dios nos va a traer paz a través de su palabra.
Dios va a fortalecer nuestra fe a través de su palabra. Pero hay que tener la palabra guardada aquí y aquí. Si no, ¿cómo va a suceder? Va a ser imposible. Guarde la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Y va a ver los resultados. Verá que su ruego va a ser poderoso porque va a estar acompañado de palabra. Le voy a decir esto. Y escríbalo en el chat, por favor. Escríbalo en el chat. Voy a tomar agua para que mi voz se aclare un poquito, porque quiero que escuchen muy bien lo que le voy a decir. Quiero que lo escuchen muy bien y lo escriban. Jesús nos respalda nuestra queja. Jesús no responde por nuestra queja. Jesús responde y respalda su palabra. Se lo repito para que lo escriba. Jesús no respalda nuestra queja. Jesús respalda su palabra. Eran muchos los que se estaban quejando, pero Jesús solo llamó al único ciego que tenía su clamor basado en la palabra de Dios. Y Jesús respaldó eso, la palabra que ese hombre proclamó. No la queja, sino la palabra que declaraban sus labios. Dejemos de quejarnos tanto y más bien llenémonos de palabra y que nuestro clamor sea marcado, respaldado por la palabra de Dios. Lo tercero que aprendemos de esta historia es lo siguiente. Este hombre fue diligente. ¿Escuchó eso? Ese hombre fue diligente. Mire, mientras estuvo ciego pidiendo limosna, este hombre no era diligente, no se movía, no actuaba, no corría, estaba pasivo. ¿Escuchó eso? Mientras estaba con cara de lástima, era pasivo. Era pasivo. Pero cuando se le reveló Cristo a su vida, este hombre fue diligente. Se lo voy a repetir. Cuando tenía cara de lástima, de solo pedir, cuando tenía solo queja, era pasivo. Pero cuando Cristo se le reveló a su vida, el hombre se levantó y fue diligente. Él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, tú que eres el Mesías, ten misericordia de mí. Y la gente lo callaba y él más gritaba. Fue diligente. ¿Sabe por qué? Porque el ciego sabía quién era el que tenía al frente. Y él dijo: este es mi tiempo. El ciego dijo: esta es mi oportunidad y no la voy a dejar ir. Este es mi tiempo y lo voy a aprovechar. ¿Sabe cuál es el gran problema nuestro? Que todo lo dejamos para después. Ese es el gran problema nuestro. Que mantenemos aplazando y aplazando las cosas. Decimos: esto lo hago después, esto lo hago mañana. ¿Y sabe qué dice Proverbios? Que cuando nosotros somos así, la pobreza y la miseria nos alcanza. Eso dice Proverbios. Que cuando yo todo lo aplazo, cuando todo lo dejo para después, la pobreza me alcanza como caminante y me derriba, me destruye. Ese es el gran problema nuestro. Que no avanzamos, porque todo lo dejamos para después. No somos diligentes, todo lo aplazamos, todo lo postergamos.
No somos hábiles. ¿Sabe cuál es el gran problema nuestro? Que malinterpretamos la frase esperar en Dios. Y escuche esto, amigo oyente. Usted que está allí, escúchelo, porque esta palabra es para usted. Escúchalo esto, Alejito, Andrés, Juancho, que no está hoy pero nos está viendo. Escúchelo usted, mi amiga y mi amigo. ¿Sabe cuándo hay que esperar en Dios? Hasta que Dios nos dé una palabra. Hasta que Dios nos dé la visión. La Biblia no nos habla de esperar todo el tiempo. No. La Biblia se dice, esperaré en Dios, sí. Pero espere hasta que Dios le ponga el semáforo en verde. Pero cuando Dios le pone el semáforo en verde, acelere. No sea pasivo, no aplace. Sea hábil, sea diligente, no sea perezoso. Póngase, decimos en Colombia, mosca y actúe. Porque si no, se le va a pasar la vida esperando. Estamos llamados a esperar, sí, pero hasta que Dios nos dé una palabra. Cuando Dios le dio la palabra, levántese y actúe. Póngase mosca, decimos en Colombia. Espere hasta que Dios le dé la visión. Cuando Dios se la revele, actúe. Hay que hacer las cosas ya. Porque si no viene el Señor y nos va a pasar lo del siervo malo y negligente que guardó su talento. Cuando Dios le dio y puso en su mano y le dijo qué era lo que había que hacer, hágalo, no lo aplace. Ese es el gran problema nuestro. Y eso lo aprendemos de este ciego. Eso lo aprendemos de este ciego. El ciego actuó diligentemente. Cuando Cristo se le reveló y vio que el que estaba allí era Jesús, el Mesías, el Salvador, el que habían prometido los profetas, dijo, yo no me sigo quedando aquí sentado y tirado esperando la limosna. Yo me levanto y actúo porque Dios tiene algo más grande para mí. El gran problema nuestro es que nos quedamos esperando la limosna y no actuamos cuando Jesús se nos revela. Cuando Dios nos revela su plan, tiene bendiciones miles para nosotros. Pero mientras nos quedemos solo esperando la miseria, con cara de lástima y de queja, no va a pasar de eso, de simples moneditas en nuestras manos, y nos perdemos lo grande, lo poderoso que Dios tiene para usted y para mí. Pero para eso hay que ser diligentes. Mire, si el ciego se hubiera quedado esperando a que Jesús llegara y lo buscara, lo más seguro es que hubiese muerto ciego. Pero él se levantó y actuó, y eso también movió el corazón de Jesús. Eso es lo tercero. Lo cuarto para aprender hoy es que este ciego tuvo el carácter para superar obstáculos. Escríbalo, por favor. El ciego tuvo el carácter para superar obstáculos. Escuche lo que dice Lucas 18, 38 y 39. Lucas 18, 38 y 39. Dice que el ciego clamó y empezó a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba. Y los que pasaban le reprendían. Y le decían, silencio, cállate. ¿No ves que aquí está Jesús? Cállate. Pero entre más lo reprendían, él más gritaba. Y decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba, lo reprendían y más gritaba.
Mire, mi amiga y mi amigo, al igual que sucedió con el ciego, al igual que con el ciego, van a venir muchos a nuestra vida y quizá personas muy cercanas a querer dañar nuestra fe. Quizá a nuestra vida vendrán personas a decirnos, no ores más, ya todo está perdido, ya la puerta se cerró, no molestes más. Mire, así como llegaron los amigos de Jairo a decirle a él, Jairo, no molestes más al maestro, tu hija está muerta, se cerraron todas las puertas. Menos mal, Jairo no le hizo caso a sus amigos, porque si le hubiese hecho caso a sus amigos, no hubiese visto a su hija resucitada. Menos mal, el ciego no le hizo caso a las voces extrañas, porque si no, hubiese muerto ciego. Mi amiga y mi amigo, vendrán voces extrañas a nuestra vida, pero son voces, escuche esto, que no debemos escuchar. Vendrán voces extrañas, pero son voces que no deberíamos escuchar. Se levantarán situaciones que tratarán de impedirnos que nos acerquemos a Dios. Pero en el nombre de Jesús, como dice el Salmo 18:29, tendremos que escalar esos muros, esas barreras y vencerlas. Cualquiera que sea la barrera, usted y yo debemos tener el carácter para sobreponernos a lo que llegue. Puede llegar una enfermedad, puede llegar un diagnóstico de cáncer a querer derribarle la fe, pero usted tiene que sobreponerse a esas barreras, a esas voces extrañas y decir, yo sé quién es mi Dios y no voy a permitir que nada derribe mi fe. En mi caso, llegó el cáncer a tocar mi puerta, llegaron 2 metástasis a tocar mi puerta, mi voz se fue en un tiempo. Hay un proceso difícil, pero o me siento a llorar, a generar lástima, o simplemente me levanto a proclamar y a creer quién es Dios. Yo le invito para que usted haga lo mismo. No siga más allí clavado, generando lástima. Levántese y proclame y crea quién es Dios en su vida. Y no escuche las voces extrañas. Levántese frente a situaciones que trata de impedirle que se acerque a Cristo. Mi amiga y mi amigo, cualquiera que sea la barrera, tenga el carácter para sobreponerse a lo que llegue, a lo que se presente. Que nada, escucha esto, que nada obstaculice el propósito de Dios en nuestra vida. Escríbalo en el chat, por favor. Ponga allí. Que nada obstaculice el propósito de Dios en mi vida. Póngalo en el chat, en el comentario. Que nada obstaculice el propósito de Dios en mi vida. Eso hizo el ciego de Jericó, y vio resultados poderosos. Escuche lo que dice Lucas 18, 40 al 41. Porque aquí vamos a descubrir la quinta y última lección de esta historia del ciego de Jericó. Lucas 18, 40 al 41. Dice que el ciego gritaba, y entre más lo reprendían, más gritaba. Y dice que Jesús se detuvo. Jesús paró y ordenó que le trajeran al ciego.
Ya hemos hablado de eso. Y cuando llegó, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo, Señor, que reciba la vista, quiero volver a ver. Mire, Jesús le pidió que dijera lo que quería. Jesús lo sabía, claro que Jesús lo sabía, pues si este hombre lo estaba diciendo a gritos, Jesús lo sabía. Jesús lo sabía, claro, Jesús lo sabía, era obvio, el tipo estaba ciego. Pero ¿sabe algo? Jesús quería escucharlo de sus propios labios. Y aunque Jesús ya lo había escuchado, aunque era obvio lo que este hombre necesitaba, Jesús dijo, yo quiero que Él me lo diga, yo quiero que Él me lo pida. Y por eso le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Y sabe por qué Jesús le pide eso al ciego? ¿Sabe por qué Jesús le hace esta pregunta al ciego? Porque cuando usted y yo le pedimos a Jesús, eso demuestra dependencia de nosotros ante Dios. Eso significa reconocimiento. Reconocemos que al que le estamos pidiendo lo puede hacer. ¿Sabe por qué muchas veces nuestros hijos nos piden cosas como padres? Porque saben que como papá lo podemos hacer. Y por eso lo piden. Cuando usted y yo le pedimos a Jesús algo, estamos reconociendo que Él lo puede hacer, que Él es poderoso de hacerlo, pero también demuestra dependencia. Por eso Jesús quería escucharlo de los labios del propio ciego una vez más. Quería confirmar que este ciego realmente estaba convencido que Jesús podía hacerlo y que el ciego dependía de Él. Muchas veces Dios nos va a pedir como el ciego. Jesús le dijo al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijese, yo quiero recibir la vista, quiero volver a ver. Era lo que ese hombre quería y lo tenía claro. Y le dice, mire, lecciones prácticas en la quinta es, 1, tenga claro qué es lo que quiere. Esa es una lección muy práctica. Tenga claro qué es lo que quiere. Y número 2, pídale a Dios. Así su necesidad sea muy obvia. Pídale a Dios. Cuando se acerque a Dios, tenga claro cuál es su petición. No le diga a Dios, Dios, tú ya sabes cuál es mi necesidad. No le diga así. No ore así. Aunque sea muy obvio. Demuestre a través de su clamor su dependencia suya hacia Dios. Y tenga claro que cuál es su necesidad, qué es lo que está pidiendo. Mi amigo y mi amiga, Dios quiere escucharle el día de hoy. Y también le pregunta el día de hoy, ¿qué quieres que haga por ti? Repito, escriba eso. Dios quiere escucharme, Dios quiere escucharte. Y también nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Mi amiga y mi amigo, tenga clara cuál es su necesidad. Tenga clara cuál es su necesidad. Y pídale a Dios con claridad. Hable con Dios. Y cuando Dios le pregunte, ¿cuál es tu necesidad? Dígaselo, así sea muy obvio. Eso habla de nuestra dependencia. Eso habla de nuestra dependencia ante Dios. Y también tenga clara cuál es su necesidad. ¿Y sabe qué sucedió? Jesús le respondió
a este hombre y le dice, mira, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recibió la vista. Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Pero la pregunta es, ¿cuál fe? Mi amiga y mi amigo, la pregunta es, ¿cuál fe? Jesús le dice, oye, tu fe te ha salvado. Y enseguida recibió la vista, pero ¿cuál fe fue la que salvó al ciego? ¿Cuál fe? Número 1, era la fe de ver a Jesús de la manera correcta. Escuche esto, era mucho más que el creer que Jesús le podía sanar. Porque muchas veces creemos que la fe del ciego estaba allí, en que, sí, yo sé que Jesús me sana, yo sé que Jesús hace. No, la fe del ciego era más grande que eso. Era que estaba mirando a Jesús de la manera correcta. Estaba mirando a Jesús como el Salvador, como el Mesías, como su Señor. La pregunta es, ¿cómo estamos mirando a Jesús el día de hoy? ¿Qué tipo de fe tenemos? La fe donde solo podemos recibir, dame, recibo. O es la fe en la cual me someto a Jesús porque yo sé quién es Él. El ciego tuvo una fe, la fe de mirar a Jesús de la manera correcta. El ciego tuvo una fe, escucha esto, de tener la palabra de Dios en su corazón. Y por eso su clamor estaba basado en la palabra. Esa era la fe del hombre. ¿Cuál fe vio Jesús en él? Recuerde, mucha gente estaba pidiendo, pero Jesús solo lo llamó a él. ¿Sabe por qué lo llamó? Porque vio que la palabra de Dios estaba en el corazón y en la mente de este ciego. Y su clamor estaba basada en palabra. ¿Cuál fe? En la fe de superar todos los obstáculos entre él y su milagro, entre él y su propósito. Era la fe mucho más más que recibir un milagro. Lo recibió sí, pero era más que eso. Era la fe de superar todos los obstáculos entre él y el milagro. Entre usted y su milagro hay muchos obstáculos. Entre Dios y mi milagro hay muchos obstáculos. Pero aquí estamos, pasando, superando todos los obstáculos que se presenten en la vida. Todos los obstáculos entre Dios y mi propósito. ¿Cuál fe? Que este hombre sabía lo que quería y lo pide. Este hombre sabía lo que pedía y lo pidió. Esa era la fe. Quitémonos de la cabeza que era la fe del milagro a recibir la vista. Más que eso, era más que eso. Y eso es lo que tenemos que aplicar hoy a nuestra vida. Y quiero cerrar con esto. Lucas 18, 42 y 43. Lucas 18, 42 y 43. Dice que Jesús le dijo, mira, tu fe te salvó. Y dice que inmediatamente el hombre vio, y escucha estas frases, lo siguió, glorificó a Dios, y todo el pueblo, a ver esto, alabó a Dios. Alejito, manténgame ese texto en pantalla, no me lo vaya a quitar, por favor. Mire, el ciego recibió el milagro. ¿Y sabe qué hizo el ciego cuando recibió el milagro? Siguió a Jesús, glorificó a Jesús y testificó de Jesús ante el pueblo, a tal punto que el pueblo alabó a Dios por eso. 3 cosas hizo el ciego con el milagro. Siguió a Jesús, glorificó a Jesús y testificó de Jesús.
por medio de su milagro. Quiero decirle esto. Puede que usted hoy le esté pidiendo un milagro a Jesús. Puede que usted hoy le esté clamando algo a Jesús. Yo quiero decirle esto. Todos los milagros tienen un propósito. Todos los milagros tienen un propósito. Y parte de ese propósito está aquí. Y es que ese milagro forme parte del propósito de Dios en nuestra vida. Los milagros de Dios tienen un propósito, que nos acerquemos a Él, que le sigamos a Él, que entreguemos nuestra vida a Él, que caminemos usted y yo en un propósito, que glorifiquemos a Dios siempre por lo que Él ha hecho y que nos convirtamos en testigos del poder de Dios. Quiero cerrar tan solo con esta pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué queremos eso que tanto le estamos pidiendo hoy a Dios? Eso que tanto le estás pidiendo a Dios, ¿para qué lo quieres? ¿Cuál es el propósito de tu ruego? ¿Qué hay detrás de tu ruego? Muchas enseñanzas poderosas hay en esta historia del ciego de Jericó. Señor, te exaltamos, te alabamos y te adoramos. Gracias por esta palabra que has traído para nosotros el día de hoy. Te pedimos, Señor, que esta palabra toque lo más profundo de nuestra alma y de nuestro corazón. Que esta palabra no vuelva vacía, sino que deje huella en cada vida, en cada oyente, en cada corazón, Dios. Señor, lo que te queremos pedir hoy es que nos ayudes a tener la fe correcta, Dios. A tener la fe del ciego de Jericó. Que sea una fe que vaya mucho más allá del pedir. Que sea una fe que vaya mucho más allá de la sanidad que necesitamos, de la provisión que necesitamos, de la restauración que necesitamos. Que sea una fe que nos acerque a ti. Que sea una fe que nos haga caminar en el propósito. Ayúdanos, Dios. Queremos crecer en ti. Queremos crecer en ti, Señor. Gracias por las enseñanzas que nos has regalado hoy. Hoy oramos por cada oyente y sus familias. Si usted aún no ha hecho una oración por Cristo, yo le invito para que repita esta oración conmigo y le diga esta oración poderosa a Jesús y dígale: Señor Jesús, hoy, igual que el ciego de Jericó, te reconozco como el Salvador del mundo. Te reconozco como mi Salvador, como mi Señor. Por eso entrego mi corazón, por eso entrego mi vida. Y quiero a partir de hoy que seas mi Señor y mi Rey. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Bendice Dios a cada oyente y sus familias. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerden, mi amiga y mi amigo, todos los días hay publicaciones en Instagram. Todos los días hay una oración y una palabra poderosa, todos los días. Usted dirá: no, eso de todos los días, palabra, no. ¿Usted desayuna todos los días, almuerza todos los días, come todos los días? Pues mire, todos los días damos una palabra poderosa, no solo cada 8 días. Algunos dirán: no, es que te quemas, es que después ya no vas a tener palabra. No, Dios nos dará palabra todos los días. Y tampoco nos vamos a quemar, porque
Si al cuerpo le damos comida todos los días, ¿por qué al espíritu cada 8 días? Todos los días en YouTube hay un mensaje de fe, hay un mensaje. Véalo, llénese de Dios y va a ver cómo su vida va a ser transformada. Síganos en YouTube, Instagram, Telegram, en todas nuestras plataformas. Y recuerde, este libro, adquiéralo, estoy seguro que bendecirá su vida. 60 días de lectura, apenas como para iniciar en noviembre, terminar en diciembre y iniciar el año con una mente renovada, transformada, una vida cambiada. Letra grande, lo puede adquirir en Amazon si vive en Colombia o si vive fuera de Colombia en más 57 312 580 0866. Me voy. Un abrazo. Siga orando por nosotros, por nuestra salud, por nuestra voz. Siga orando. Vamos bien. Mire que nos sostenemos todo el tiempo. Vamos bien. Un abrazo para todos. Se les ama con el corazón. Bendiciones para todos.